hoy es gente tóxica. Gente tóxica. No existe como afirmar que exista alguien totalmente malo o alguien totalmente bueno. Esta cosa de una persona que es totalmente mala y otra que es no, eso no lo hay. Eso es cosa de historia infantil, de niños. Mas hay situaciones donde que usted tiene que manejar, que usted hay que manejar con gente difícil. Hay gente que es muy difícil. Hay gente que le gusta, no sé si hay esta palabra, potencializar. Potencializar tus fragilidades. Las fragilidades de quien está en su vuelta. Sembrando frustraciones, desestructurando los sueños de los otros. Hay gente que carga en su ser, en sus palabras, que carga sentimientos no buenos. Y hace que los otros sufran los efectos de esta situación. Así como una manzana podrida en una cesta. Es capaz de contaminar las otras. Hay gente que con su manera de ser es capaz de contaminar a otras personas. Un vaso grande, pusieron a él en un depósito donde había otros vasos rotos, con rachón, con grietas, purado. Este estaba hermoso, bueno. Por engaño, pusieron a él allá. Hubo una dificultad, porque él miró a los otros vasos y él era distinto. Pero los otros vasos miraron a él y vieron que él era distinto. Y porque él era distinto, no solamente los otros vasos, además de eso también él, no se portaban bien. Entonces los otros vasos no se portaban bien, no solamente porque él era distinto, además de eso, porque por él saber que era distinto, él se portaba de una manera que hacía que los otros tuviesen un comportamiento distinto para con él. Otra historita, otra cosita. El diablo hizo una pileta bien grande. Una pileta bien grande. El diablo hizo una pileta hermosa. Y puso allá mucha gente. Mucha gente. Puso un un guardia para mirar, para que nadie lo pudiese salir de la pileta. Y el guardia se quedaba todo el tiempo. Una vez, otra vez, el diablo venía y miraba la situación. Y miraba bien. Y miraba que nadie lo saía. Y descubrió que todas las veces que alguien intentaba salir, no conseguía. Y descubrió que el guardia no era más necesario. Y sacó el guardia. Y dejó a la gente en su pileta. Allá. Y había una cosa. Todas las veces que alguien intentaba salir, los que estaban adentro le empujaban. Empujaban. Les tiraban. Sí. Entonces el diablo miró
que não necessitava fazer nada para manter a gente perdida, para manter a gente adicta, para manter a gente sofrendo, porque os sofredores hacían que os demás seguissem sofrendo. Há uma coisa especial allá. O inimigo hace muito mal. Pero é muito difícil dizer o que eu vou dizer, pero é verdade. Nós também podemos fazer muito mal. E há situações em que o inimigo nem põe sua mão. Nós nos cargamos de fazer as coisas malas. Eu quero invitar vocês a mirar a palavra de Deus, que é muito especial, em Deuteronômio, capítulo 12, verso 29. Uma pessoa pode quedar-se intoxicada. O que é uma coisa tóxica? Uma coisa tóxica é uma coisa que contamina. Uma coisa tóxica é uma coisa que contamina, é uma coisa que agride a tu corpo. Há substâncias que são tóxicas. E esta coisa vem e contamina tu corpo. Trióxido de arsênio é uma substância muito tóxica. É uma substância que 5 gramas é suficiente para quitar a vida de 150 pessoas. 150. É uma coisa muito forte. Há uma outra substância que é sulfito de hidrogênio. Hidrogênio? Hidrógeno. Sulfito de hidrógeno. É uma substância que você sente o olor dela e é como o huevo podrido por 20 segundos. Depois, esta substância faz que tu sensibilidade se quede, se pierda e você sigue e morre. Em 1 minuto, 30 segundos, perde a consciência. Sulfito de hidrógeno. Este primeiro, que é esta substância que um farmacêutico, Gabriel Bertrand, ele hizo uma demonstração pública de uma coisa que tem o poder de combater a toxicidade. Em português, eu falaria assim. Em espanhol, não sei se se fala assim. A toxicidade desta substância. Ele hizo uma demonstração pública. Tomou 5 gramas de trióxido de arsênio e, delante de toda a gente, ingeriu. 5 gramas. Suficiente para diluir em água e matar 150 pessoas. Ele, 5 gramas. Pero, junto com isso, ele também tomou carvão activado. Assim? Carvão activado. E carvão activado é uma substância muito porosa que você usa para quitar o olor de heladeira, de frigoríficos, para quitar as partículas mais pesadas da água, para hacer a filtragem da água. Carvão activado é uma substância muito forte para desintoxicar. E se há alguém intoxicado, em até 5 horas, você acha que pode ingerir carvão ativado, e é uma coisa que... Mira, esta demonstração que Gabriel Bertrand hizo, deixou a toda a gente impressionada. E hasta hoje, carvão ativado é uma
de las sustancias más poderosas en quitar la intoxicación, en desintoxicar a alguien. Hoy, yo quiero hablar con usted un poquito de algunas cositas. O que puede ayudar usted y yo en dos situaciones. La primera, a quitar el poder de intoxicación que algunas personas tienen sobre nosotros, pero hay una otra cosa. ¿Será que nosotros también intoxicamos a los demás? Yo soy tóxico. Y cuando los otros me intoxican, ¿cómo la palabra de Dios piensa de eso? Porque cuando usted toma la palabra de Dios no trata, no maneja, considerando usted como víctima. No, jamás. Jamás. La palabra de Dios no acepta que usted sufra la acción del verbo. Cuando la palabra de Dios habla o dice de los malos que otros hacen contra los cristianos, la palabra de Dios busca arreglar nuestra conducta para que dos cosas ocurran. ¿Ocurren? La primera, es posible que mi manera de portarme haga que esta persona tenga esta conducta tóxica. Porque hay gente que cuando está con otra gente tiene un comportamiento bueno. Pero ¿por qué que cuando está conmigo el comportamiento es este? Es una cosa. Hay que pensar. ¿Cómo puedo ponerme? ¿En qué posición? ¿Con qué actitud debo buscar para impedir que la toxicidad de él no contamine a mí? ¿Dónde está nuestro carbón activado? ¿O qué es esto? Porque en física, en química, yo lo sé. Carbón activado es poderoso para quitar la toxicidad de una sustancia. Pero en relacionamiento hay un carbón activado. ¿Será que hay? Y la contaminación ideológica, teológica. Hay un carbón activado para quitar la contaminación. Alguna cosa que haga con que yo me quede limpio, puro. Deuteronômio 12, 29. Bien? ¿Hay alguien que puede leer con voz fuerte para todos oírem? Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habites en su tierra. Sigue. 30. Cuídate de no caer en una trampa, imitándolas, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Mira, acá es un texto que habla del poder de la influencia. Del poder de la influencia. Pero hay una palabrita que quita la responsabilidad del otro y pone la responsabilidad en mí. Mira, pero es el otro que está haciendo mal a mí, pero él solo hace mal a mí si yo lo permito. Entonces la palabrita que pone la responsabilidad en mí es esta. Cuídate. Guárdate. Busca Malaquías 2:15.
há situações que nós precisamos compreender que Deus, e eu vou cerrar o tema de hoje, mostrando o carvão ativado de Deus, para que você pueda ingerir, e a toxicidade do trióxido de arsênio não quite tu vida. Aí, tranquilo? Olha, acá. Alguém, outra vez necessito de alguém. Acá. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, no sea desleal con la mujer de tu juventud. Prestad atención al espíritu de los otros. ¿Es eso? ¿A quién? A vuestro espíritu. E não ser, não, eu fui desleal porque a tentação foi muito grande. Eu fui desleal porque... Não é assim. A Deus não lhe gusta esta coisa de transferência. Porque Deus maneja com duas coisas. Primeira, nenhuma tentação, nenhuma prueba, nenhuma pelea vai vir a tu vida que seja mais forte que você. Que Deus hizo você. A palavra de Deus maneja este tema desta maneira. Que todo o poder que você necessita, o cielo vai dar a você para você vencer. O desafio, a pelea que está delante de nós não é mais grande que o poder que está atrás de nós. Não é mais grande. Por causa de todo isso, a palavra de Deus não aceita a charla, a explicação de vítima. O que a palavra de Deus aceita é o reconhecimento de minha culpa. Eu sou responsável. Sou responsável de duas maneiras. Primeiro, porque hizo mal, se lo hago. Ou depois, porque permiti que o malo encontrasse em mim espaço para crescer. Eu quero que você busque Provérbios 22:5. 22:5. Eu vou poner agora uma coisa. Eu recomendei a um grupo de amigos que buscassem, porque eu estou trazendo este tema de uma perspectiva teológica, mas há um psicoterapeuta que é Bernardo Stamateles, ele é argentino. Há um livro de ele com este título, Gente Tóxica. Muito bom livro, muito bom livro. Não tem el viés de la teología bíblica. No busca la solución por este camino, mas trae este tema. Y es bueno, si puedes mirar, es bueno. ¿El texto? ¿Alguien? Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ella. El que cuida de su alma. Para cuidar de su alma hay una cosa importante que es la medida más dura. ¿Cuál es la pena capital para un crimen? La muerte. ¿Cuál es la pena capital para un relacionamiento? Alejarse. Es la pena más dura que se puede dar a un relacionamiento. Alejarse. Es eso. Nuestro pecado hace alejamiento entre nosotros y nuestro. Es una cosa terrible.
para hacer acercamiento, Dios envió su Hijo. Pero en una situación muy, muy extrema, para cuidar de su alma, hay que dejar la plata. Si la plata es tu enemigo. Hay que quitar la influencia de gente que cuando usted está cerca de ellos, hace que usted hable cosas que usted no habla si no está con ellos. Hay amigos que a ellos le gustan asuntos, temas que no son buenos. Fofoca. Usted no es un fofoqueiro. ¿Cómo se habla esse fofoqueiro acá? Usted no es un chismoso. Un chismoso. Pero hay gente que cuando se acerca de usted no se reconoce. Porque yo estoy hablando mal de los otros. ¿Por qué estoy? Porque hay gente que tiene este poder para hacer usted hacer cosas que a usted no le gustan. Si hay como manejar el tema, haga. Pero si no lo hay, cuida de su alma y se aleja. Así es. Existen personas que não são objetivamente más. Porém, elas não têm consciência de seu comportamento e por isso deixam transparecer suas más características. Mira bem, há outra coisa. Há gente que é tóxica porque não tiene conciencia de su comportamiento. Y es otra cosa. ¿Por qué alguien puede ser tóxico sin querer? Por eso yo pido a todos vigilancia. ¿Así? Vigilancia. ¿Por qué? Porque una madre llena de amor por su hijo puede ser tóxica a él. Yo ya vi mujeres arruinarem a sus hijos porque los ama. Los ama tanto, tanto, tanto que hacen mal. Arruinam. Yo conozco mujeres que perderam a sus esposos, sus maridos, porque manejaram com eles como si ellos fuesen dioses. Y ningún hombre sabe ser Dios. Si mi señora empieza a me tratar como Dios, yo no voy a saber si hago eso. ¿Cómo hago? Porque yo no sé ser Dios. Hay que tratarme como un hombre normal, un hombre común. Yo estoy hablando eso porque usted y yo podemos ser tóxicos sin pensar, sin querer. Además de podermos ser, además de eso, porque solo pensamos que los otros lo son. Nosotros también podemos ser tóxicos. Pero, además de poder serlo, podemos ser sin nos dar cuenta. Y esta cosa, este tema, es una cosa muy importante. Los cristianos necesitan tener conciencia de su comportamiento. Yo necesito perceber las cosas que no son buenas y que yo hago de mí. Y las cosas que no son buenas que yo hago, pero yo hago en situaciones, en circunstancias distintas. Cuando estou cercano de alguns amigos, e vou pedir a las madres e a los padres. Se tu hijo chega em sua casa com um comportamento distinto, que nunca tuvo, com palavras que jamás falou, há que buscar os amigos de tus hijos. E vou dizer uma outra coisa a las mujeres.
cuida de los amigos de tu esposo. Oh, mira, los hombres tienen un poder muy grande sobre los otros. Si a esposa de un hombre habla, amor, usted puede buscar aquella cosa que está arriba. Si no habla bien, él mira a ella. Usted está mandando en mí, usted piensa que va a partir la torta acá. Así que se siente. Pero un amigo llega, o panzudo, o feoso, o cosa brava. Vem acá, cara. Así. Y el hombre va, sí, o que usted quer? Ah, no, vamos allá conmigo. Y va. La esposa habla mi amor. El amigo habla panzudo, panzón, barrigón, panzón, gordo, esqueleto. Habla todo y se queda riendo. ¿Por qué yo estoy hablando eso? Para que las mujeres sepan que usted con todo el amor tiene menos poder para influenciar a tu marido que los amigos de él. Entonces, las mujeres às vezes são assim, às vezes se portam como niñas. E se preocupam muito com as outras mulheres, com o poder que a outra mulher tem para... Pero não te olvides del poder que os outros homens têm. Influência. Mis hijos não possuem defensas para gente tóxica. Pero há gente tóxica para nossos hijos. Há películas tóxicas, há dibujos tóxicos, há muitíssima coisa tóxica. Eu necessito mirar. Porque mis hijos não têm carbono ativado. Para quitar o poder de la toxicidade de muita gente, de muitas coisas. Uma coisa especial. Essas pessoas estabelecem um convívio social de controle sobre os outros. Há gente que lhe gusta dominação. Há gente que lhe gusta, há jefe, que lhe gusta dominar. Isso é mal. Há padres que lhe gusta dominar. Pastor, mas um padre ou uma madre, não há que dominar um hijo? Não. Nossa luta não é para conseguir a obediência. É para conseguir o respeito. Pero en nuestra cultura los padres pelean, luchan para conseguir la obediencia de sus hijos. Pero no este es el camino. Nuestra sociedad, en las empresas, privilegian el funcionario que resuelve las cosas y en una cultura pragmática. Eu vou explicar o que é pragmatismo. Pragmatismo é a característica de buscar, de compreender que os fins, os finales, justificam os meios. E nós não compreendemos assim. Nós não compreendemos que para alcançar um objetivo se pode fazer o que deseja, o que lhe dá na gana. O que é necessário. Não, nós não creemos assim. Pero necessitamos ser justos e honestos. Uma mentira bem arreglada, uma mentira bem hecha, pode arreglar uma situação difícil em um momento.
Pero hay una cosa. Nosotros no vivimos nuestra ética. No es una ética de consecuencia. Nuestra ética es una ética de principio. Yo soy invitado por Dios a no mentir por principio. Y yo no conozco ningún hombre de mujer celosa que no sea mentiroso. Todos los hombres de mujeres que yo conozco, no digo que no lo hay, no. Yo digo que no conozco. Jamás lo vi. Entonces, esta mujer celosa es tóxica para este hombre que hace que él sea mentiroso. ¿Cómo así? Él está saliendo del trabajo. Y en la puerta hay 3 amigas de trabajo y 2 amigos. El teléfono llama. Hola, amores. Sí, todo bien. Ya salí. ¿Con quién estás? Escucho voces. ¿Con quién estás? No, estoy con mi amigo Marcos y con mi amigo Pedro. ¿Y por qué no habló de las otras 3? Pero no estaba con él también. Estaba, pero no habló. Los celos de ella son tóxicos para él. Y entonces él no vive por principios. Adquiere la ética de la consecuencia. Pero los cristianos viven por una ética de principios. Yo soy invitado por Dios a no mentir. Además de las consecuencias. No importa. Pero es un engaño decir que la mentira no puede arreglar las cosas por un momento. Sí puede, pero no es tu elección. Usted no elige la mentira para ayudar a usted. Usted elige el Espíritu de Dios para ayudar a usted en sus situaciones difíciles. Así lo es. Mira bien. Si las actitudes del otro ha traído daños, perjuicio, ¿así? A mí, es la hora de hacer 2 preguntas. La primera, o que yo hago que hace que el otro tenga este comportamiento cuando está en mi presencia? Pastor, quem é malo é o outro, mas quem está intoxicado é usted. Pero, não mais é em português. Pero, quem está intoxicado é usted. O outro hace malo, pero quem está intoxicado é usted. E é isso que a palavra de Deus quer quitar la autoridad del diablo y de los demás de hacerem mal a usted, de intoxicarem a usted, equipando usted com elementos espirituales para que usted pueda seguir puro y limpio, desintoxicado. Isso é importante. Porque há uma coisa que se chama pressão de grupo. ¿Cuántas veces as pessoas hacen coisas porque os outros hacen? Não solamente uma pessoa pode ser tóxica. Además de isso, um grupo pode ser tóxico. Outra coisa, uma cultura pode ser tóxica. Porque se você está com uma persona, eu sou tóxico e você é limpio, é uma pelea dura,
Pero si un grupo es tóxico y usted es limpo, es terrible. Pero si una cultura es tóxica, ¿cómo va a quedarse limpio? Salmos 119. 119 de Salmos. Verso 1. El texto es: ¿de qué manera mantendrá el joven puro su corazón? 8, 9, una cosa de esta. 9. Busca 9. Ciento 19:9. ¿Alguien? ¿Cómo puede un joven guardar puro, no contaminado, no intoxicado su camino? Acá está el carbón activado. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el carbón activado para hacer que su corazón se quede puro. Pero mira acá, no es cualquier carbón que sirve para quitar la toxicidad de una sustancia en su cuerpo. Y también no lo es cualquier lectura de la palabra de Dios que va a quitar la toxicidad de una persona, de una cultura o de un grupo sobre usted. También no lo es. ¿Cómo yo debo leer la palabra de Dios para que ella sea carbón activado, vivo, que pueda tomar todas las cosas que son tóxicas y proteger mi corazón? ¿Qué tipo de lectura de la palabra de Dios? ¿Qué de estudio? ¿Qué tipo de cosa? Porque hay gente que lee y sigue tóxico, sigue intoxicado. ¿Cómo es esta cosa? Hay una cosa muy sencilla. La palabra de Dios hay que ser leída con conciencia y con humildad. ¿Por qué? Porque yo necesito someterme a su voluntad. Porque es mejor, escucha bien, no leer la palabra de Dios do que leer su palabra y alejarme de sus consejos y rechazar. Porque la palabra de Dios va a pedir a mí que haga cambios en mi vida. Y es mejor no conocer que conocer y no. Pero hay una otra palabrita para pecado, porque hay 12, son 12 palabras en griego para definir pecado. Y una de ellas es rechazar la oportunidad de conocer. Entonces, se não peca porque conoce e não guarda, peca porque há a oportunidade e não aproveita. Eu abro uma coisa. Se há uma coisa desesperadamente, só sei em português, é assim? Desesperadamente
necesaria em minha alma e em tua alma. É uma coisa que se chama humildade. Humildade hace que eu acepte a repreensão de Deus. Humildade hace que eu escute um amigo que percebeu que eu estou intoxicado. Intoxicado por alguém. Intoxicado por la cultura. Intoxicado por uma ideia. E este amigo vem a mim e habla: Laércio, você cambiou muito, homem. O que ocorreu com você? O que está vendo com você, homem? ¿Por que estás assim? Porque é possível que eu não perceba meu comportamento. Agora, por que a humildade é importante? Porque a palavra de Deus vem a mim, ou um amigo vem a mim, para me ajudar. E eu, orgulhoso, não aceito. Vou contestar. Contestar em português é outro sentido. Vou combater. Vou afrontar. Compreende? E humildade é a base, porque o carbón é a palavra de Deus, pero a humildade é o que ativa o carbón. Porque sem humildade, a palavra de Deus pode falar toda a vida e vou a seguir intoxicado. Compreende? Mira, você pode nascer na igreja, viver na igreja, se casar na igreja. Você pode hasta morrer na igreja. E además de isso, amanecer no inferno. Se você estiver na igreja e não em Cristo. Porque não basta estar na igreja, há que estar em Cristo. Não basta ter a palavra, há que estar ativada. Há que estar viva. Porque há gente que segura isso e pensa, minha vida está arreglada. E não é assim. Não é assim. Bien. A partir da autoevaluação, eu consigo definir alguns comportamentos meus, que fazem que o outro tenha poder para me intoxicar-me. Porque o poder para que o outro, ou a cultura, ou o grupo pueda intoxicar-me, é um poder que eu dou. Uma pessoa envidiosa. ¿Envidiosa? ¿Puede intoxicar usted? ¿Puede? Puede. Una persona que a ella le gusta desvalorar los demás, ¿puede hacer que usted se quede triste? ¿Desanimado? Puede hacer con que los demás se sientan un nada. Una persona fofoquera que habla mal de las otras, ¿puede intoxicar usted? ¿Puede, no puede? Sí. Una persona fofoquera. Chismosa, uma pessoa chismosa. Chis. Sim. Vou ajudar uma coisa. Não funciona
buscar a la gente que el chismoso habló de usted, buscar y, oh, no es bien así, está hablando mal, pero yo soy buena persona, no crea en él. No funciona. Es que esa. Ahí usted me pregunta, entonces, ¿lo que hago? Sencillo, pero difícil de hacer. Es sencillo de comprender, pero para hacer es difícil. Escucha. Cuida de tu carácter. Y Dios va a cuidar de tu nombre. Si alguien chismoso salió hablando mal de usted, não compensa, é tonteria buscar um, depois outro, não compensa. Não é assim? O que a palavra de Deus orienta? Você cuida de você, para que a gente que escutou esta pessoa falando mal de você, mire bem, pero o que falou não há nada. Então, o chismoso vai quedar-se mal. ¿Por quê? Porque en la verdad, él es un mentiroso. Porque usted no es aquello que él habló que usted era. Entonces, cuida de tu carácter. Y Dios cuida de tu nombre. La lista de gente tóxica, de tóxicos, es muy grande. Um jefe autoritário, uma pessoa manipuladora, um neurótico. A lista é grande, pero uma coisa é importante. Tito 3:10, e eu vou encerrar. Tito 3:10. 3:10. Escucha bien isso. Ponga límites em tus relacionamentos. Ponga límites. ¿Compreendes bien? ¿Compreendes bien? Cada relacionamento tuyo hay que mantener límites. Não há relacionamento sem límites. Não há isso. Nem entre esposo e esposa. Nem entre padre e hijo. Muchacho, se você não põe limites em tu novia, ela vai, ó. Há que poner limites. Porque é de la naturaleza humana buscar oportunidade para dominação. Para dominar. Acá está. ¿Alguien? Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Mira, há uma chance, não é há uma oportunidade. Mira, há segunda oportunidade. Pero o que há acá? Este texto habla de quê? De límite. Há límite. Não há limite para o perdão. Para o perdão? Já perdoné uma vez, já perdoné 2 vezes, não perdono mais. Não. Para o perdão, não. Pero eu vou dar um conselho a você. Perdona, pero mantenga a cerca. O muro. Está perdonado, o vecino. Está perdonado, estamos bem. Pero eu percebi que se me acerco muito, minha maneira de ser não é boa para você e vai ocorrer uma coisa que não é boa. Então, estamos acá, vamos manter lá. Em português, falamos cerca. É o mesmo? El cercado. Vamos a manter el cercado. Pero perdão é derrubar a cerca. Não, eu sigo peligroso. Porque eu posso ser tóxico para você.
y confíe también a mí. ¿Protege usted de mí? Entonces, acá es clarito. Una vez, otra vez, o sea, en una palabra, dos palabras. Hay límites. Um consejo. Não reaccione com ira, com rabia. Outra coisa, cambie del tema. Cambie del tema. Se há um tema que, se há um fofoqueiro, um chistoso, se há um cismoso, chiste é outra coisa, não? Outra coisa, perdone. Eu puse acá. Porque o perdão é que quita o mal que está em você. Não solamente arregla a relação, o perdão arregla o coração. O perdão é fundamental. Compreenda uma coisa que as mulheres que as mulheres lhe custa muitíssimo compreender. Pero compreendam uma coisa: nadie cambia nadie. O que eu já escutei de mulheres que pensavam quando eram novias que iam a cambiar o muchacho. Me permitam reír. Impossível! O Espírito Santo está numa pelea com este muchacho e não logra cambiar a ele. Pero uma chica de 22 anos, mira, amigo, por favor. Só aprende com os treinos. Sí. Chega aos 30 anos. Aprende, ¿no? Aprende que não logra. Que não logra. Así es. Así es. El Espíritu Santo tiene una pelea diaria. Y muchas veces no logra o que desea. Último detalle, última cosa. El texto está allá, otro texto, y este es, yo cerro. Provérbios 24. Son 3 textos, tengo que elegir a um deles. 24:1, está bien. ¿Alguien? No tengas envidia de los malvados ni desees estar con ellos. Interesante este texto. Porque alguien tendría envidia de gente mala, ¿no? Pero hay gente que piensa así: aquel muchacho só conseguiu la chica más hermosa del colegio, de la escuela, porque él tem cara de mal. Porque puso en la cabeza que a las chicas le gusta un hombre que tiene cara de mal. Malo. Malo. Entonces tengo envidia de aquel muchacho que tiene cara de mal. Rar. O entonces un malvado tiene plata. Consigue esta plata porque es duro, porque no perdona, porque miente, porque eso. Entonces yo quiero la plata y si para tener la plata hay que mentir, voy a mentir. Me voy a mentir porque a mí me gusta la plata. Y los malos tienen, pero los buenos también lo tienen. Pero la mente está intoxicada. Nem desee. Se há uma relação
¿cómo hablar esto? Adictiosa, de adicción, de vicio. ¿Eh? Adictiva. Sí, con alguien, cuídate. Usted no puede ser adicto a nadie. Hay gente que posee un poder tan grande, tan grande, que usted se queda adictado por ella. Adictoso, adicto por ella. Eso se puede ocurrir en amistad, en noviazgo. El problema es que una adicción es esclavitud. Y a Dios no le gusta. Ustedes, en nombre de Jesús, son libres. Mira, el carbón activado es la palabra de Dios. Y es activado por la humildad. Humildad para obedecer. Porque el carbón común es la palabra de Dios en un corazón duro, no activa nada. Dios lo bendiga, en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitar el grupo de alabanza, porque cuando yo cerrar la oración, ustedes ya... Yo quiero